Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 39. Capítulo 205. Quinn estaba sentado detrás de su escritorio, con los codos apoyados en la mesa, mientras un hilo rojo brillante de Empyrean se entrelazaba entre sus 10 dedos, jugando con el material mágico para practicar. Cuando Quinn comenzó a estudiar Empyrean, se dio cuenta de que la magia podía hacer cosas realmente fascinantes. Por ejemplo, el hilo con el que jugaba era tan grueso como una hebra de lana gruesa. Pero podía adelgazarlo hasta el grosor de un cabello y, al mismo tiempo, darle la resistencia de un cable de acero trenzado. Pero mientras sus manos y su magia jugaban con la maleabilidad y la manipulación del Empíreo, la mente de Quinn reflexionaba sobre la quinta bóveda. Estaba indeciso entre los nombres. La bóveda del arquitecto y la bóveda de Hogwarts. La posición del arquitecto, como guardián de la misteriosa y oculta bóveda interior, se negaba a ceder y permitir que Quinn avanzara. Había intentado canalizar magia en el interior, buscando una llave o un interruptor, para ver si había algún tipo de acertijo, pero no se le había ocurrido nada. Básicamente había pasado noche tras noche simplemente mirando a su alrededor, con la esperanza de encontrar algo que le permitiera avanzar, pero fue en vano. Necesito avanzar, o solo estaré perdiendo el tiempo. Los pensamientos se agolpaban en su mente mientras las cuerdas en su mano formaban un león. Debe haber algo, cualquier cosa en la estatua que me ayude. Odiaría destruirla. ¿Quién sabe cuánto me desafiarían si rompiera la estatua dorada? Quinn alzó ligeramente la barbilla para admirar el cuervo reflejado en la red de hilos entrelazados y enroscados en sus dedos. Al hacerlo, sintió el zumbido de la barrera de detección en sus oídos. El Empíreo había desaparecido de sus dedos. Quinn levantó la vista hacia la puerta justo a tiempo para oír el timbre y ver entrar en su santuario a una pelirroja y a una morena de pelo rizado. Bienvenidas, señoras, sonrió. Espero que estén bien. ¿En qué puedo ayudarlas hoy? Harry Potter miró a Quinn, y le resultó un poco extraño verlo sentado sin hacer nada en su oficina. ¿Qué estás haciendo? Estaba reflexionando sobre el significado de la vida y su existencia. ¿En serio?, dijo Hermione, preguntándose si lo decía en serio. Ajá, acababa de darme cuenta de que la vida humana no se compara con un grano de polvo en comparación con el vasto universo, el tamaño de las estrellas y todo eso. Pero luego me aburrí y comprendí que las estrellas no necesitaban trabajar, simplemente explotaban y morían, pero yo sí necesitaba trabajar y no tenía la opción de explotar. Bueno, sí la tenía, pero, ya sabes. Así que empecé a pensar en la transfiguración y estaba a punto de adentrarme en la madriguera del conejo justo antes de que entraras. Lo entiendo, está bien, dijo Ivy mientras las dos chicas se sentaban. ¿Y qué les trae por aquí? Vinimos aquí a comprar 2 juegos de cuadernos OWL de quinto grado, dijo el estudiante de primer año con un brillo en los ojos. Quinn arqueó una ceja. Eso fue rápido. El año escolar ni siquiera ha comenzado hace un mes, pero se agachó para sacar 2 juegos de cuadernos de quinto grado de los cajones de su escritorio. ¿Puedo preguntar el motivo de esta compra tan temprana? Umbridge, espetó a Ivy, con un brillo en sus ojos verdes, esa patética, imbécil y profesora de pelo rosa va a hacer que suspendamos todos los exámenes. Sus clases son cada vez más estúpidas cada vez que entra en el aula. Quinn se dio cuenta de que Hermione no había reprendido a Ivy, solo da teoría. E incluso esa teoría es tan absurda y está tan fuera de contexto que me dan ganas de arrancarle ese horrible cardigan y metérselo entero en la boca. Solo para que deje de decir cosas que hacen que cualquiera que las oiga parezca más tonto. ¡Qué asco! Vaya, qué emoción tan fuerte, dijo Quinn al recibir el pago conjunto de Hermione. A Ivy se cruzó de brazos y se enfureció en silencio ante la sola idea de que el secuaz del ministerio arruinara su vida escolar. ¿Y tú? ¿Qué opinas de ella? Y le dijo a Quinn. No me digas que no te molesta. Mentiría si dijera que no me afecta, pero no siento ninguna emoción fuerte por ella, al menos no todavía, tal vez haga algo en el futuro que la haga alcanzar su nivel, pero, por ahora. Solo estoy sentado en su clase con los ojos cerrados. Quería preguntarte sobre eso, dijo Hermione, levantando la vista de sus apuntes. ¿Cómo se lleva en clase contigo? O sea, como no estudias en su clase, me imagino que se adaptará y será un encanto. A Ivy incluso se burló de la idea de comparar a Umbridge con un ángel. Quinn miró a Ivy, preguntándose si sería la única que se derrumbaría antes que Harry. Que ella y yo no interactuamos mucho en sus clases, le dijo Hermione mientras le entregaba la factura. Incluso después de algunas clases, intenta pillarme desprevenida, rió Quinn suavemente. Pero en nuestra última clase, me hizo escribir el capítulo a mano solo para obligarme a hacer algo. Alguien tiene que hacer algo, o esta escuela va a tener serios problemas, dijo a Ivy, dando un pisotón. Parecía que Umbridge la había afectado profundamente. Sé que lo peor está por venir, y aunque parezca imposible, la rana rosa va a hacer algo aún más abominable. Quinn sonrió con compasión, sabiendo que Umbridge tenía el potencial de ser peor, mucho peor. Lo único peor que podría tener sería que fuera una mortífaga, dijo Hermione, canalizando su frustración por ver cómo se refutaban repetidamente sus respuestas adecuadas. Lo dudo, dijo Quinn. La conozco de oídas y estoy seguro de que no es una mortífaga. Es lo suficientemente mala como para hacerlo, dijo a Ivy con sarcasmo. Sí, pero el mundo no se divide entre gente buena y mortífagos, dijo Quinn con una sonrisa irónica. Sé que es una figura desagradable, eso sí. Hace 2 años, casi logró aprobar una ley que solo podía considerarse antihombres lobo, la cual habría hecho prácticamente imposible que hombres lobo como el querido profesor Lupin consiguieran trabajo en el mundo mágico. Miró a Ivy. El proyecto de ley fue vehementemente rechazado y bloqueado en el Wizengamot por su padre y Sirius Black. ¿Y qué tiene ella en contra de los hombres lobo? Preguntó Hermione enfadada. Me imagino que les tiene miedo, dijo Quinn, sonriendo ante su indignación. Al parecer, odia a los semihumanos. El año pasado también hizo campaña para que encarcelaran y marcaran a las sirenas, e intentó descalificar a Fleur como campeona. ¿No crees que se está volviendo aún más repugnante por esto? Preguntó a Ivy. ¿Quién sabe?, dijo Quinn encogiéndose de hombros, la gente nunca es racional ni lógica. Puede que esté desahogando sus frustraciones intentando molestarte y conseguir que te castiguen. Cambio de escena. Parecía que, al día siguiente, Umbridge había empeorado las cosas al hacer lo que Quinn esperaba, y él lo confirmó mientras servía los huevos. Observó una gran fotografía de Dolores Umbridge, sonriendo ampliamente y parpadeando lentamente, bajo el titular. El ministerio busca una reforma educativa. Dolores Umbridge es nombrada la primera alta inquisidora.
Alto Inquisidor, dijo Eddie con gravedad, mientras el trozo de tostada a medio comer se le resbalaba de los dedos. ¿Qué significa eso? Quinn levantó la vista desde detrás del periódico que estaba levantado y miró a Marcus. ¿Y tú qué te parece esto? Marcus sacó el periódico y leyó en voz alta. En una medida sorprendente, anoche el Ministerio de Magia aprobó una nueva legislación que le otorga un nivel de control sin precedentes sobre la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería. El ministro lleva tiempo mostrando preocupación por lo que está ocurriendo en Hogwarts, declaró Percy Weasley, su ayudante. Ahora está respondiendo a las inquietudes expresadas por padres preocupados que creen que el colegio podría estar tomando un rumbo que no aprueban. Esta no es la primera vez en las últimas semanas que Falla ha utilizado nuevas leyes para implementar mejoras en la Escuela de Magia. Recientemente, el 30 de agosto, se aprobó el Decreto Educativo 22 para garantizar que, en caso de que el director actual no proponga un candidato para el puesto de profesor, el ministerio seleccionará a la persona adecuada. Así fue como Dolores Umbridge llegó a formar parte del profesorado de Hogwarts, dijo Weasley anoche. Dumbledore no encontraba a nadie, así que el ministro nombró a Umbridge y, por supuesto, tuvo un éxito inmediato. Eddie y Quinn estallaron en carcajadas. No había lugar que albergara más odio hacia Umbridge que la casa Ravenclaw. Especialmente los alumnos de quinto y séptimo año de Ravenclaw, que estaban aterrorizados de suspender sus exámenes TIMO y NI. Decir que el cambio fue un éxito inmediato era el colmo del ridículo. Espera, aún hay más, dijo Marcus con seriedad. Un éxito inmediato, que revolucionó por completo la enseñanza de defensa contra las artes oscuras y proporcionó al ministro información práctica sobre lo que realmente está sucediendo en Hogwarts. Es esta última función la que el ministerio ha formalizado ahora con la aprobación del Decreto Educativo 23, que crea el nuevo cargo de Alto Inquisidor de Hogwarts. Esta es una nueva e ilusionante fase en el plan del ministro para abordar lo que algunos llaman el bajón en los estándares de Hogwarts, dijo Weasley. La inquisidora tendrá la potestad de inspeccionar a sus colegas docentes y asegurarse de que estén a la altura de las circunstancias. La profesora Umbridge ha recibido esta oferta, además de su puesto docente, y nos complace anunciar que la ha aceptado. Marcus terminó de leer y miró a los otros dos que estaban al otro lado de la mesa. Pero antes de que pudiera hablar, Eddie estiró el cuello y le gritó a Ron, que estaba en la mesa de Gryffindor: «Oye, Weasley. Cuando se convirtió tu hermano en un traidor», gritó desde el otro lado de las mesas. Ron levantó la vista de su plato lleno de lonchas de bacon, con la confusión reflejada en su rostro, antes de darse cuenta de a qué se refería a Eddie, y su cara se puso roja como su pelo. «¿Por qué eres tan malo con el pobre chico?», preguntó Quinn con claridad mientras preparaba un sándwich. Eddie seguía sonriendo a Ron, intentando sostenerle la mirada. Oí que lo habían elegido como posible portero. Solo intento meterme en su cabeza, ya sabes, me resulta más fácil si está un poco estresado. Los tres Gryffindor pueden ser decentes, pero sus esfuerzos serán en vano si su portero es un colador. Un golpecito de Marcus en la mesa hizo que volvieran a centrar su atención en él. Así que ahora sabemos cómo nos libramos de Umbridge. Falla aprobó este decreto educativo y lo impuso. Y ahora le ha dado el poder de inspeccionar a otros profesores. Marcus respiró hondo, con los ojos brillantes. No puedo creerlo. Es absurdo. No hay nada que podamos hacer al respecto, dijo Quinn encogiéndose de hombros con sinceridad, mientras terminaba de preparar su sándwich, salvo portarnos bien en clase y no molestar a los profesores. Es la única manera de ayudar. Luego suspiró: si Umbridge viene a inspeccionar una de nuestras clases, tendré que dejar de hacer los deberes, qué fastidio. ¿Eso es lo que te preocupa?, preguntó Marcus. Ya estoy perdiendo una hora con Umbridge, por supuesto, su inspección podría acabar haciéndome perder aún más tiempo, y eso es inaceptable, respondió Quinn, lamiéndose los labios mientras saboreaba su deliciosa creación. Pues estudien en clase, maldita sea, dijeron Eddie y Marcus al unísono. ¿Qué tiene de gracioso eso?, se quejó Quinn, fingiendo enfado, antes de darle un mordisco a su sándwich. Por un instante, giró la mano y la echó hacia atrás, dejando escapar un breve gemido de placer. Marcus, toma, dale un mordisco a esto. Está riquísimo. Ah, es cierto. Entonces le daré un mordisco, dijo Marcus, cogiendo el sándwich. Se le hizo agua a la boca al ver la reacción de Quinn. Sí, dale un mordisco, solo un mordisco, oye, eso es un poquito. Ah. Pues gordito, eso no es un mordisco. Te comiste la mitad. Devuélvelo, devuélvelo. Cambio de escena. Quinn no se topó con Umbridge durante una de sus clases de inspección, ni tampoco Eddie, pero Marcus no tuvo tanta suerte y acabó conociendo a la alta inquisidora Dolores Umbridge. Estaba recogiendo su diario de observación móvil de una silla justo en medio del sencillo aula de estudios muggles cuando su compañero de asiento le dio un codazo en las costillas, y mirando a su alrededor, vio a Umbridge salir por la puerta con una amplia sonrisa y labios finos en su rostro, vistiendo otro cardigan rosa, lo que le hizo preguntarse si no tenía ningún otro color, y si no lo tenía, ¿por qué rosa? El grupo, que había estado charlando animadamente, enmudeció de inmediato. La repentina disminución del nivel de ruido hizo que la profesora Lily Potter, que estaba repartiendo su folleto habitual con información sobre los muggles, mirara a su alrededor. Buenas tardes, profesor Potter, dijo la profesora Umbridge con una amplia sonrisa. ¿Recibió mi nota, si no me equivoco? ¿Con la hora y la fecha de su inspección? Lily asintió brevemente y, con expresión serena, le dio la espalda a la intrusa vestida de rosa como si Umbridge no existiera, y continuó repartiendo los folletos. Aún sonriendo, Umbridge agarró el respaldo del sillón más cercano y lo acercó al frente del aula, a unos centímetros de la silla de Lily, como buena maestra. Luego se sentó, sacó su portapapeles de su bolso floreado y levantó la vista con expectación, esperando el comienzo de la clase. Lily se acercó al frente de la clase y los observó con sus intensos ojos verdes. Buenas tardes, espero que hayan tenido un buen día, dijo con su habitual sonrisa radiante. Hoy retomaremos donde lo dejamos en la clase anterior y seguiremos hablando sobre inventos muggles que cambiaron el mundo. Lily alzó su varita y, detrás de ella, debajo de la pizarra, se abrió una pequeña caja de madera. De su interior, polvo de tiza se elevó en líneas. Las líneas blancas volaron sobre la pizarra y se adhirieron a su superficie de diversas maneras, formando una figura como si hubiera sido dibujada con una tiza. Esto es un avión, dijo Lily, señalando la ilustración de un avión grande. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es un avión?
Por favor, que no adivinen los alumnos nacidos de muggles ni los mestizos que saben la respuesta. Dejen que adivinen sus compañeros. ¿Es algún tipo de juguete móvil?, preguntó un estudiante de una familia completamente mágica. Lily tarareó y se giró para mirar la pizarra. Levantó su varita y el dibujo en la pizarra cambió para mostrar un avión alineado junto a dibujos del sauce boxeador, un troll del bosque y un pequeño humano. ¿Quién quiere intentar adivinar de nuevo?, dijo Lily con una sonrisa mientras observaba cómo cambiaban las expresiones de muchos de sus alumnos al deducir el tamaño real mediante la comparación. Hubo varias conjeturas del grupo: un nuevo tipo de caza móvil, un cazador de dragones, un lugar para un deporte móvil. Cada conjetura provocaba risas y carcajadas entre quienes conocían las respuestas, mientras que los que adivinaban se volvían cada vez más audaces en sus predicciones. Marcus, ¿qué tal si respondes a la pregunta?, dijo Lily. Profesor, ya sé la respuesta, dijo Marcus con una sonrisa. Los estudios muggles siempre eran divertidos. Por favor, aclare esto a sus colegas, dijo Lily. Marcus asintió y estaba a punto de responder, pero lo interrumpieron. Miró el asiento detrás de Lily y vio que Umbridge se había levantado con un ajá, dejando claro que quería hablar. Marcus se consideraba una persona educada, pero cada vez que oía el ajá, sentía ganas de arrancarle la laringe y hacerla comerse. Sí, profesora Umbridge. ¿Le gustaría participar en el debate de clase?, preguntó Lily, aunque en su interior dudaba seriamente de que Umbridge pudiera hacer alguna contribución positiva. No, querida. No creo que pueda aportar nada a la ficción, dijo Umbridge, mirando a Lily. ¿Cuánto tiempo llevas exactamente en este puesto? Lily reprimió un ceño fruncido, cruzó las manos a la espalda y se irguió, mostrándose firme ante la humillación de la inspección. Tras una breve pausa, durante la cual pareció decidir que la pregunta no era lo suficientemente ofensiva como para ignorarla, dijo con tono neutral: este será mi 5º año. Con tanta experiencia no se te puede considerar una profesora novata, dijo Umbridge, escribiendo en su portapapeles. ¿Así que fue el profesor Dumbledore quien te recomendó? Así es. Umbridge hizo otra anotación. Y ustedes dos empezaron a salir casi al mismo tiempo que sus hijos comenzaban a estudiar en Hogwarts. Sí, dijo Lily, aún mantenía la voz firme, pero un temblor apareció en sus ojos ante la insinuación. Umbridge siguió escribiendo en su cuaderno, con una expresión cada vez más alegre. Levantó la vista con curiosidad, aún sonriendo. ¿Qué libro usas como material de consulta? Yo no uso ninguno. Personalmente les proporciono los materiales a mis alumnos en cada clase. Lo entiendo, dijo Umbridge, con una sonrisa burlona que se ensanchó mientras anotaba algo más en su portapapeles. Se dio la vuelta, dejando a Lily paralizada. Toda la clase observaba y escuchaba disimuladamente desde detrás de sus cuadernos. La mayoría miraba fijamente a Lily mientras se enderezaba. Se giró hacia la clase y esbozó una leve sonrisa antes de hablar. Disculpen la interrupción. Continuemos, ¿en qué estábamos? Capítulo 206. En el oscuro y tenuemente iluminado vestíbulo, se podía ver una figura caminando hacia atrás, como el paso lunar, de un extremo a otro del enorme salón. La figura era, por supuesto, Kim, quien se había cansado de estar sentado frente a la estatua del arquitecto y había decidido pensar mientras caminaba. Lo que de alguna manera lo llevó a caminar hacia atrás sobre el suelo de mármol del vestíbulo. Es de noche y estoy solo, cantó suavemente en un susurro, el que desafía al destino. Guau, sí, soy el enemigo del destino. Ajá, tal vez alguien pueda oírme. Porque ahora este chico necesita una nueva solución a este problema. Kim estaba tan absorto en su horrible canto que ni siquiera se dio cuenta de que había llegado al final del camino. Su espalda chocó contra algo afilado, sobresaltándolo, y dio un salto hacia adelante. Se giró rápidamente para ver con qué había chocado y vio a la fundadora Rowena Ravenclaw, hecha de oro puro, de pie allí con una tiara en una mano y un tomo en la otra. Soltó un suspiro de alivio y dio un paso al frente con una sonrisa. Kim se arrodilló ante la estatua. Mi bella señora, este alumno suyo implora su guía. La inteligencia de este pobre hombre ha llegado a su límite, y solo su divina sabiduría podría darme esperanza de superar las arduas pruebas del arquitecto, dijo, exagerando cada palabra que salía de su boca. Existía la creencia generalizada de que un cambio de perspectiva podía ayudar, a veces, propiciar un avance cuando uno se encontraba atascado en un problema. Y, técnicamente, quien estaba viendo las cosas desde una perspectiva diferente, observaba la estatua dorada de Rowena Ravenclaw arrodillada, en lugar de pie, y, al hacerlo, se percató de la palma sobre la que reposaba el tomo. Era algo insignificante, y en cualquier otro momento no lo habría notado, pero cuando miró al final, se fijó en un anillo en el dedo medio de Rowena Ravenclaw, pero eso no era extraño. Lo que llamó la atención de Kim fue que el anillo no estaba fusionado al dedo como ocurriría en una escultura o estatua, sino que parecía haber sido colocado en el dedo por separado. Kim se puso de pie de inmediato y miró alrededor del vestíbulo. En total, había 6 estatuas doradas: Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff, el arquitecto Stewart Grab y la bruja tuerta sin nombre. Se apresuró hacia la estatua más cercana y llegó a la de Godric Gryffindor. El hombre corpulento permanecía allí, ataviado con una armadura de cuero bajo su túnica. Sus manos descansaban sobre una espada envainada, sostenida verticalmente, con la punta de la hoja tocando el suelo. Con ambas manos superpuestas, la mano inferior quedaba parcialmente oculta. Kim se arrodilló y se acercó para finalmente vislumbrar un anillo en el dedo anular de Godric Gryffindor. Hay 2, murmuró rápidamente antes de correr emocionado hacia la estatua de Helga Hufflepuff y la mujer regordeta y fea que sostenía un pequeño cáliz dorado con 2 asas finamente labradas y un tejón grabado en un lateral. Allí también, el anillo estaba colocado en un lugar difícil de encontrar en el dedo índice curvado de Hufflepuff, que sostenía el asa del cáliz. La cabeza calva y la mirada fría del cuarto fundador, Salazar Slytherin, estaban perfectamente representadas en oro. El anciano hombre simiesco, con una barba larga y rala que casi le llegaba al borde de su amplia túnica. Tenía tantos anillos en las manos que Kim no se percató de que uno de los meñiques de Slytherin tampoco estaba fusionado al dedo, sino que era una entidad separada. Observó las estatuas de los fundadores, dispuestas en diferentes rincones de la sala. 4 fundadores, 4 estatuas, 4 anillos, susurró Kim. Su mano se cerró instantáneamente en un puño y su magia fluyó. Los dedos anillados de los 4 fundadores se enderezaron con el poder de la transmutación mientras el oro obedecía la orden mágica de Kim.
Los 4 anillos, uno de cada fundador, giraron lentamente alrededor de sus dedos mientras Kim los jalaba, y en el instante en que los anillos se separaron de sus dedos, volaron por el aire y aterrizaron frente a Kim en cuestión de segundos. Observó fijamente los anillos y notó el denominador común, salvo que eran de oro, las 4 mascotas, dijo. Los anillos estaban grabados con los 4 animales de la casa, león, águila, serpiente y tejón. Kim sabía lo que tenía que hacer. Caminó hacia la estatua del arquitecto y su mirada se posó en la mano del arquitecto que sostenía la maqueta de Hogwarts. Sus dedos estaban clavados en el suelo bajo la maqueta, completamente desnudos. Sin un solo anillo a la vista. Una vez más, la magia obró su efecto. Los dedos dorados del arquitecto se separaron de la maqueta y se extendieron para que Kim pudiera insertar los anillos. El anillo con la inscripción del águila de Rowena Ravenclaw, que había sido extraída de su dedo medio, fue colocado en el dedo medio del arquitecto. El anillo con la inscripción del león de Godric Gryffindor, que había sido extraído de su dedo anular, fue colocado en el dedo anular del arquitecto. El anillo con la inscripción del tejón que pertenecía a Helga Hufflepuff, tomado de su dedo índice, fue colocado en el dedo índice del arquitecto. El anillo con la inscripción de la serpiente de Salazar Slytherin, que había sido extraído de su dedo meñique, fue colocado en el dedo meñique del arquitecto. Kim dio un paso atrás y usó la transmutación una vez más para curvar sus dedos hasta formar la silueta de Hogwarts. Luego esperó a que comenzara el espectáculo, pero no sucedió nada. Dio un paso adelante para comprobar si los dedos no estaban colocados correctamente o si había cometido un error al ponerse el anillo, pero todo parecía estar en orden. Entonces, ¿por qué no pasa nada? Me equivoqué en mi suposición, murmuró pensativo, pero entonces el quinto dedo, que estaba al descubierto, llamó su atención. El pulgar sigue sin estar ocupado, debe haber un quinto anillo para él. Sí, la pregunta es, ¿dónde está? Reflexionó unos instantes, luego se volvió hacia la única estatua que quedaba en el vestíbulo y contempló la más fea, que por alguna razón también estaba pintada de oro. Kim se acercó a la estatua de la bruja tuerta sin nombre, cabello desaliñado, bultos desagradables en la piel, una joroba pronunciada, túnicas andrajosas y un bastón torcido. Nada en la bruja tuerta era agradable. Pero había permanecido en el vestíbulo durante todo un milenio. Es extraordinario, ¿verdad?, murmuró, observando la estatua de la mujer ciega tuerta. Primero, miró sus manos, pero, inesperadamente, no llevaba anillos en sus dedos huesudos. Vale, ¿qué más? Observó su bastón, que tenía grandes anillos en la parte superior, pero estos estaban fusionados al bastón, lo que indicaba que no eran lo que él buscaba. Ojos, ojo, singular. Al principio, Kim pensó que era debido a la vibración general de la estatua que el ojo bueno de la mujer se salía de su órbita y miraba en una dirección diferente, pero cuanto más la observaba, más significativo le parecía que era la dirección hacia la que miraba la estatua. Kim levantó la mano y frotó el índice y el pulgar. Al separarlos, vio un hilo rojo de empíreo que los unía. Tomó el extremo unido a su pulgar y se lo metió justo en el centro del ojo. De acuerdo, veamos qué sucede, dijo Kim, y comenzó a caminar en la dirección hacia donde miraba la estatua. Pronto llegó a una pared, pero la estatua no miraba al suelo, sino a un lugar más elevado. Levantó la vista, luego bajó la mirada hacia sus pies y golpeó el suelo con el talón 2 veces para que se desarrollara bajo sus pies una plataforma empírea de color rojo brillante, impulsándolo hacia arriba. Y pronto se encontró de pie sobre un sólido pilar. Se había vuelto lo suficientemente digno como para crear enormes estructuras de hormigón. El hilo de Empyrean seguía en la mano de Kim, quien lo estiró ligeramente y lo colocó de manera que el hilo rojo brillante quedara perfectamente perpendicular al globo ocular. Al mirar el extremo del hilo, este apuntaba justo al centro de una pequeña fotografía enmarcada. Había cientos de retratos mágicos en el vestíbulo. Cuando Kim miró la foto, sus ojos se abrieron de sorpresa. Lo que vio fue una imagen del vestíbulo, una perspectiva del vestíbulo vista a través de los ojos de la bruja tuerta. Ese es un plan realmente genial, dijo, divertido. La imagen era demasiado pequeña para que Kim pudiera distinguir algo de valor a simple vista, así que conjuró una lupa y comenzó a observar la imagen ampliada centímetro a centímetro. Desde el punto de vista de la bruja tuerta, podía ver todas las demás estatuas, pero como su campo de visión era más amplio, solo podía ver la pared de marcos de fotos. Pasaron los minutos mientras Kim intentaba localizar algo de valor, y cuando estaba a punto de rendirse, se le cortó la respiración y tragó saliva con dificultad. Estaba mirando al mismo punto que miraba la estatua. A la foto en el pequeño marco, podía ver el marco, pero la imagen dentro del marco era diferente. Echó un vistazo a otra foto del vestíbulo desde el punto de vista de la bruja tuerta, pero esta vez había un anciano con rizos de tornado en la barba que lo miraba fijamente como si supiera que Kim lo estaba mirando. Era el arquitecto, Stewart Gragg, y estaba parado justo donde Kim se encontraba ahora, junto a la pared de fotos. El arquitecto del retrato mágico sonrió y se giró hacia donde debería haber estado el pequeño marco, pero allí no había nada. El arquitecto señaló el cuadrado vacío antes de volverse hacia Kim y siguió sonriendo mientras lo miraba fijamente. Se apartó del marco, y la lupa que sostenía en la mano desapareció en el proceso. Observó el marco cuadrado y la imagen que contenía, reflexionando sobre lo que había visto. Al menos, el hecho de haber reconocido al arquitecto significaba que Kim iba por buen camino. Decidida a actuar según lo que había visto, Kim deshizo el hechizo que fijaba el marco y lo arrancó de la pared, dejando al descubierto un cuadrado blanco artificial que antes estaba oculto por el marco. Pero cuando Kim rozó con los dedos la pared recién expuesta, su más leve toque hizo que el trozo de pared se derrumbara con un clic, antes de que todo el cuadrado blanco se desprendiera con otro clic. Vaya, Kim no se esperaba que eso sucediera. Aún así, se aventuró a salir y tiró del cubo de pared. La superficie del cubo era suave al tacto, y el ladrillo visto que había previsto no estaba presente. Le dio la vuelta al cubo y vio que estaba pintado de blanco por completo. Eso no es un ladrillo, ¿verdad? Kim sintió el cubo a través de su magia y supo que lo que sostenía era un bloque de madera que había sido sometida a un procesamiento intenso para darle la textura y el aspecto de un trozo de pared. Kim cruzó las piernas y se sentó, con el cubo de pared frente a ella. Sintió un ligero borde alrededor del cubo y, como por arte de magia, la caja se abrió, revelando un material duro de color amarillo cremoso que llenaba lo que habría sido una caja de madera hueca. Sé lo que es. Una calidez mágica recorrió sus dedos hasta el relleno cremoso y amarillo, e inmediatamente la sustancia sólida cedió, y los dedos de Kim se hundieron en una emulsión pegajosa y viscosa, haciendo que los labios de Kim se curvaran al reconocer su acertada suposición. Kim hundió los dedos más profundamente y buscó algo sólido en la emulsión. Agarró el pequeño objeto y sacó de la caja un anillo cubierto de una sustancia pegajosa. Lo sabía, dijo Kim, con aire de satisfacción.
Una fuerte ráfaga de viento dispersó la sustancia pegajosa, dejando al descubierto un anillo de platino con una piedra negra engastada. Quien saltó entonces del empíreo, sus túnicas ondearon por un instante antes de que sus pies tocaran el suelo, y corrió hacia la estatua del arquitecto. Colocó el anillo en el pulgar de la estatua. Fue casi instantáneo. Los 4 anillos del fundador ardían con llamas brillantes, llamas rojas cubrían el anillo de león, amarillas rodeaban el del tejón, verdes centelleaban en la serpiente y azules iluminaban el águila. Por otro lado, el anillo del pulgar, adornado con joyas, no ardía, pero la gema negra se agitaba, emitiendo un resplandor profundo, oscuro e inquietante de un azul verdoso intenso. Quien creó de inmediato una ilusión alrededor de sí mismo y de la estatua, por si acaso un fantasma o un elfo doméstico se sentía atraído por el brillo de los anillos. Las llamas se intensificaron en un abrir y cerrar de ojos antes de desvanecerse, y la única luz provenía del anillo enjollado que resplandecía con un tono turquesa. Pero parecía que aún no había terminado todo cuando los anillos de los fundadores comenzaron a temblar. De repente, sus bases se separaron, y los anillos salieron disparados de los dedos, surcando el cielo y regresando a sus posiciones iniciales en las manos de las estatuas doradas de los fundadores. El único anillo que quedaba yacía ante los ojos de Qin, lanzó un pulso de magia, extendió el pulgar y el anillo se desprendió de su dedo. Levantó la mano y el anillo flotó lentamente hasta su palma. Qin notó que la gema negra se había transformado en una gema de color verde azulado oscuro, y mientras el anillo reposaba en su palma, sintió un leve y constante zumbido al vibrar en su mano. Ahora que tenía el anillo en la mano, Qin dio el único paso lógico que se le ocurrió y se lo puso en el dedo anular. El anillo, como muchos anillos mágicos, se ajustó solo a su dedo. En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará a mi vista. Que aquellos que adoran el poder del mal teman mi magia. La luz de la linterna azul turquesa. Finalmente, Qin alzó la mano, esperando que el anillo proyectara un rayo de luz hacia arriba, pero no sucedió nada. Y sí, eso pensé. Qin bajó la mano y, con seriedad, comenzó a examinar el anillo. Sintió que el anillo ya no estaba caliente y que su piel tocaba el metal frío, pero, como antes, la vibración seguía presente. ¿Qué significa esto?, se preguntó mientras tocaba el anillo con la otra mano, reflexionando sobre el significado de la vibración, pero tras pensar un rato, no pudo llegar a ninguna conclusión. Levantó las manos, arqueó los dedos de los pies y estiró el cuerpo de la cabeza a los pies, gimiendo al hacerlo. Debería dormir, ya veré qué pasa mañana. Se giró hacia la gran escalera para subir hasta la entrada del dormitorio de Ravenclaw, pero en el momento en que llegó a la planta baja, Qin notó un brillo por el rabillo del ojo y dirigió su mirada hacia él justo a tiempo para ver cómo la joya del anillo brillaba intensamente y proyectaba un rayo de luz turquesa hacia adelante. Mierda. De verdad disparó un rayo de luz. Observó con los ojos muy abiertos cómo el rayo de luz turquesa impactaba en la escalera, y al instante la escalera principal dejó de moverse. La sensación de conmoción era algo que Qin no podía describir. En todos los años que llevaba allí, Qin nunca había visto esa escena ni una sola vez, jamás había visto que todas las escaleras se detuvieran en el mismo lugar, especialmente en medio de un cambio de andén. La paralización total duró solo un instante, pues la mirada de Qin se desvió hacia una escalera mecánica, y observó cómo los escalones se conectaban entre sí hasta el 6º piso. En el momento en que la conexión se completó, un resplandor turquesa cubrió las barandillas laterales, marcándole un camino que debía seguir. Yo quería dormir, suspiró, y al parecer, si no subía por el camino indicado, las escaleras no volverían a la normalidad. Subió la escalera iluminada hasta el 6º piso y, al mirar hacia atrás, el color turquesa había desaparecido y la escalera volvía a moverse. Miró hacia adelante y vio una línea turquesa bien definida que recorría el centro del piso. Siguiendo esa línea, llegó a un callejón sin salida en el pasillo. La pared a la que se enfrentaba era lisa, pintada de color beige, pero, como todo lo demás, la presencia del color verde azulado era evidente en la pared, la línea que ayudó a Qin a alcanzar la pared, escalarla y que, en el centro de la misma, formaba un pequeño círculo. Qin miró el anillo que tenía en la mano, se acercó y tocó la joya del anillo que estaba en el centro del círculo. El color turquesa desbordaba la pared, inundando de luz todo el pasillo. Qin abrió los ojos entrecerrados y bajó el brazo para ver que una capa en espiral de color turquesa había reemplazado la pared. Conjuró una bola y la lanzó, la bola desapareció entre el turquesa, dejando tras de sí una sola onda al desvanecerse. Definitivamente hay algo aquí atrás. Qin introdujo con cautela la mano en la capa azul verdosa, que, al igual que la pelota, desapareció tras ella. Dio un paso adelante y, poco después, abandonó el pasillo, dejando tras de sí solo una leve ondulación en la capa azul verdosa, que se desvaneció al instante, dejando al descubierto una simple pared beige en la oscuridad de la noche, donde reinaba el silencio absoluto. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 207. Cuando los zapatos de Qin atravesaron la capa permeable de color verde azulado, tocaron una superficie áspera y granulada que se adhería a las suelas de sus botas. Qin echó un vistazo rápido a la habitación antes de darse la vuelta. La capa ondulante de distintos tonos seguía allí, exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo y volvió a mirar al frente. Incluso bañada por una suave luz turquesa, la habitación era claramente de un gris oscuro y sombrío, lo que le confería una atmósfera sin vida. A diferencia del Hogwarts público, donde cada pared contaba una historia, esta habitación parecía haber sido creada sin la más mínima intención de ornamentación o ostentación. La pura monotonía de la habitación hacía que los ojos de Qin se cansaran y se relajaran al mismo tiempo. Sus pasos resonaron en la habitación vacía mientras descendía por una escalera circular poco profunda y observaba el círculo de pilares que la rodeaba y que sostenían el techo igualmente opaco de la habitación. Perfectamente circular. ¿Qué es eso? La voz de Qin resonó junto con sus pasos mientras rodeaba el pequeño pedestal perfectamente cilíndrico que se encontraba justo en el centro de la habitación. Como todo lo demás en la habitación, el pedestal con forma de columna era exactamente lo que su nombre indicaba, un cilindro. De verdad es obra de la misma persona que diseñó Hogwarts. A pesar de las peculiaridades del castillo, Hogwarts era un edificio precioso para su época. Hasta el día de hoy, la tradición de llevar a los niños de primer año de primaria en paseos en barco por el lago se debe a la belleza arquitectónica del castillo, que cautivó y fascinó a los niños durante mucho tiempo. Esto sin duda le sucedió a Qin, quien, a pesar de haber visto una variedad de arquitecturas diferentes, que cambiaban según las culturas de todo el mundo en su viaje alrededor del mundo, quedó casi hipnotizado cuando vio el castillo iluminado por la luna, con una historia milenaria y su reflejo cada vez más encantador en la superficie cristalina del lago.
Se arrodilló completamente y palpó la base del pilar cilíndrico, concretamente el punto donde el pedestal emergía del suelo. El pedestal no formaba parte del suelo, pero tampoco descansaba sobre él. No, la columna del pedestal provenía del interior del suelo, lo que significaba que una parte del pedestal se encontraba bajo la superficie. Se le ocurrió una idea. Estiró las rodillas, sintiendo la magia de su cuerpo vibrar en sus músculos, pateó el suelo y se lanzó sobre el cilindro. Ahora, veamos qué sucede con mi presentimiento. Con la magia corporal aún fluyendo por sus venas, Kim saltó con fuerza, juntó los pies y se impulsó con vigor desde el pedestal al aterrizar. Un leve temblor recorrió el pedestal cuando la fuerza generada por el peso de Kim lo empujó hacia el suelo apenas unos milímetros. En ese mismo instante, Kim giró la cabeza hacia el fuerte sonido de piedra rozándose contra piedra. Un trozo del muro arqueado retrocedió unos centímetros. Pero al instante siguiente, Kim movió los pies para mantener el equilibrio mientras el pedestal recuperaba su altura original en un instante, y al fusionarse el arco con el muro, se produjo una fuerte onda sísmica que hizo que Kim tuviera dificultades para mantener el equilibrio sobre el estrecho pilar. Un mecanismo basado en el peso, dijo Kim mirando el pilar. El pilar necesita fuerza para ser empujado hacia abajo, lo que a su vez empujará esa sección de la pared. Miró el punto previamente afectado en la pared, en forma de arco, que imagino que es el camino hacia la siguiente sección de esta bóveda. Bueno, eso es fácil de resolver, dijo Kim, saltando al suelo y dirigiéndose a la parte de la pared que se había movido. ¿Para qué seguir las reglas si puedes romper el juego? Se remangó antes de apoyar cómodamente la palma de la mano contra la pared donde debería estar el arco e infundió magia en él. Transmutación. No hacía falta clavar el pedestal en el suelo, ya que simplemente podía excavar en la piedra del muro y ver que se escondía tras el arco. Pero resultó que el arquitecto no era ningún tonto. Al instante siguiente, la magia de Kim se topó con otra fuerza, una explosión mágica, y Kim salió despedido hacia atrás, cayendo de espaldas al suelo. Gimió mientras el dolor sordo se extendía por su espalda y nalgas. Supongo que por eso la gente no rompe las reglas, dijo, haciendo una mueca de dolor. El muro de piedra estaba deshabilitado contra la transmutación y la transfiguración, al igual que el cristal de su oficina, pero aquí, el creador, a quien Kim suponía que era el arquitecto, había proporcionado cierta motivación para no intentar romper las reglas de nuevo. Lo entiendo, lo entiendo. Seguiré las reglas, dijo Kim mientras regresaba al pedestal central. Bajó la cabeza, cerró los ojos y alzó las manos por encima de la cabeza. La magia fluyó a raudales. Cuando finalmente alzó la vista, vio un enorme bloque de acero, creado por arte de magia, que colgaba sobre él y giraba lentamente. Se quedó mirando el pedestal de piedra y se crujió el cuello. Es hora de volver a la realidad. Bajó los escalones y miró desde detrás de los pilares de piedra. 3, 2, 1, ya. El imponente cubo de acero que se alzaba sobre ellos se derrumbó repentinamente, enterrando al instante el esbelto pedestal. La habitación entera tembló, enviando ondas a todos los rincones, incluido Kim, quien sintió la vibración hasta los huesos y se aferró al robusto pilar para no caer. Cuando el polvo se disipó y la habitación dejó de temblar, Kim corrió hacia el arco. Oh, maldita sea, ¿en serio? Lo que vio fue una pared lisa, sin rastro de un arco expuesto a la vista. Kim suspiró, y el enorme cubo de acero conjurado se desvaneció en el aire, dejando solo el pedestal cilíndrico intacto, como si no hubiera abrazado el pesado bloque de acero. Y eso fracasó, dijo, pero en cada fracaso hay una oportunidad para aprender. Desde que entró en la sala de la bóveda, Kim había hecho algunas observaciones. Y el pedestal está conectado al arco y funciona mediante un mecanismo basado en el peso, dijo, acercándose al pedestal y apoyándose en él. La fuerza generada por mi salto más alto, teniendo en cuenta mi peso, podría desplazar el arco unos centímetros, lo que significa que el cubo de acero debió de haberlo logrado. Pero el mecanismo necesita una fuerza constante para mantener el arco abierto. El cubo de acero debió de haber empujado el arco hacia atrás, al menos la distancia que yo logré con mi propio esfuerzo. No estoy seguro de cuánto más allá, dijo, demasiado ocupado tratando de no caerse, pero, como no podía verlo, significa que el peso del acero no fue suficiente para mantener el arco abierto. Gimió. Si la fuerza generada por el enorme cubo de acero no lograba abrir el arco, Kim no veía otra solución. Usar un hechizo explosivo o uno de destierro desde el techo no era una opción, ya que lo obligaría a seguir lanzando magia para mantener el arco abierto. Aunque consiga abrir el arco y revelar algún pasadizo oculto por donde pueda entrar, será inútil si no puedo mantenerlo abierto mientras estoy dentro, dijo con un suspiro. No tenía intención de excavar un túnel en la pared una vez que el arco se cerrara. Había llegado a un punto crítico en su progreso. Kim dedicó un rato más a pensar en su siguiente paso, pero entonces recordó que ya era pasada la medianoche cuando descifró el acertijo del arquitecto. Así que decidió dar por terminada su jornada laboral y retirarse a descansar. Observó la habitación gris y lúgubre, con la mano en la cadera. Resolver acertijos, esforzarse por encontrar respuestas y estar solo en una parte desconocida y posiblemente peligrosa de Hogwarts. Sus labios se curvaron. Esto se sentía bien, extrañamente. Esto se sentía como estar en casa. Sí, este va a ser otro año divertido, y no podía sentirse mejor al respecto. Más tarde esa noche, mientras Kim yacía en la cama, miró la joya de color turquesa que adornaba su dedo anular, brillaba tenuemente, recordándole el viaje que tenía por delante. ¿Y el arquitecto, eh? Era la primera vez que Kim tenía una pista sobre el creador de una caja fuerte. La biblioteca debe tener algo que lo incrimine, y creo que necesito analizar los mecanismos físicos, por si acaso hay algún aspecto mecánico en el mecanismo de peso. Podría ser. Y el sueño lo venció mientras murmuraba todo lo que quería hacer al día siguiente. Cambio de escena. Los alumnos de Hufflepuff y Slytherin se encontraban sentados en el aula de transformaciones, perfectamente organizada, esperando a que comenzara la clase. Pero, a diferencia de los pensamientos y emociones habituales que rondaban por la cabeza de todos, hoy todos estaban absortos mirando fijamente a un rincón del aula. Umbridge, sentada en un rincón con su portapapeles, miraba su reloj de pulsera con un brillo en los ojos. McGonagall entró en la habitación sin dar la más mínima señal de que supiera que Umbridge estaba allí. La alta inquisidora frunció los labios. McGonagall había llegado 5 minutos antes del comienzo de la clase, como corresponde a una profesora. Ya basta, dijo, y el silencio se apoderó de inmediato. Señor Nott, por favor, venga aquí y devuelva la tarea. Señora Jones, por favor, tome esta caja de ratas, no sea tonta, niña, no le harán daño, y dele una a cada estudiante.
Dijo Umbridge, usando la misma tos ridícula con la que había interrumpido a Dumbledore la primera noche de clase. McGonagall la ignoró. Theodore Nott le devolvió el ensayo a Draco. Draco lo tomó sin mirarlo y vio, como esperaba, que su calificación era EE. Así que, todos, escuchen con atención. Tracey Davis, si vuelves a hacerle eso a la rata, te castigaré. La mayoría de ustedes ya han logrado hacer desaparecer a sus caracoles, e incluso aquellos a quienes les quedó algo de concha comprendieron la esencia del hechizo. Hoy vamos a... J.E., dijo Umbridge. Sí. Y dijo McGonagall, volviéndose, con las cejas tan juntas que parecían formar una línea larga y severa. Solo quería saber, profesor, si recibió mi nota informándole de la fecha y la hora de su inspección. Obviamente, lo recibí, si no, te habría preguntado qué haces en mi clase, dijo McGonagall, dándole la espalda a Umbridge con firmeza. Los alumnos de Hufflepuff intercambiaron miradas de satisfacción. Como decía, hoy vamos a practicar cómo hacer desaparecer ratas, lo cual es mucho más difícil. Ahora, el encantamiento desaparecedor. Ejem. Me pregunto, dijo McGonagall con fría furia, volviéndose hacia Umbridge, ¿cómo esperas hacerte una idea de mis métodos de enseñanza habituales si no dejas de interrumpirme? Verás, por lo general no dejo que la gente hable cuando estoy hablando. Umbridge parecía como si le hubieran dado una bofetada. No dijo nada, pero enderezó el pergamino en el portapapeles y empezó a escribir frenéticamente. Con una expresión de total indiferencia, McGonagall se dirigió a la clase una vez más. Como decía, el hechizo de desaparición se vuelve más difícil con la complejidad del animal que se intenta hacer desaparecer. El caracol, al ser un invertebrado, no representa un gran desafío. La rata, al ser un mamífero, supone un desafío mucho mayor. Los animales más grandes y complejos, incluidos los humanos, no pueden desaparecer, ya que presentan complicaciones sin resolver. Por lo tanto, este no es un hechizo que se pueda realizar con la mente concentrada en la cena. Así que, ya conoces el hechizo, veamos qué puedes hacer. McGonagall está enfadada, le dijo Tracey en voz baja a Daphne. Está muy enfadada, respondió Daphne. Aunque la expresión de McGonagall era impasible, muchos intuían que no le hacía ninguna gracia tener a una rosa en su clase. Umbridge no siguió a McGonagall por la habitación, como todos la habían oído hacer con Trelawney. Tal vez pensó que la profesora McGonagall no se lo permitiría. Sin embargo, sí tomó muchas otras notas mientras estaba sentada en su rincón. Es muy fácil hacer desaparecer a las ranas, dijo McGonagall con su habitual voz autoritaria. Son criaturas tan inexpresivas y simples que incluso un hechizo de desaparición mal ejecutado puede funcionar con una rana insignificante. Así que, si veis una, quizás queráis intentarlo para poner a prueba vuestras habilidades y aumentar vuestra confianza. Tracey no pudo contener la risa y soltó una risita nerviosa. Pero las miradas de los dos profesores la tranquilizaron al instante. Daphne, a su lado, negó con la cabeza, aunque se le notaba una pizca de diversión en el rostro. Muchos alumnos de ambas casas tenían la cabeza baja para disimular sus sonrisas. Cuando McGonagall finalmente despidió a todos, Umbridge se puso de pie con una expresión sombría en el rostro. Bueno, es un comienzo, dijo McGonagall mientras observaba a los estudiantes colocar las piezas móviles del ratón en la caja que estaba junto a su escritorio antes de marcharse. Umbridge se acercó al escritorio del profesor. ¿Cuánto tiempo lleva enseñando en Hogwarts?, preguntó. Cumpliré 39 años en diciembre, dijo la profesora McGonagall secamente, cerrando de golpe su bolso. La profesora Umbridge tomó nota. Muy bien, dijo, recibirá los resultados de su inspección en 10 días. No puedo esperar. Y dijo la profesora McGonagall con voz fría e indiferente, y se dirigió hacia la puerta. Dens prisa. Les gritó a los alumnos que se habían quedado allí. Y muchos de ellos juraron que la bruja escocesa tenía una leve sonrisa en el rostro. Entre los estudiantes que se marchaban, Draco Malfoy caminaba un poco detrás de sus 2 secuaces, que charlaban entre sí sobre comida, pero miró sus propias manos, la tarjeta negra con letras doradas. No pudo evitar preguntarse sobre algo que el autor de la tarjeta le había dicho el año pasado. Y esas fueron las palabras que escuchó hace apenas unas semanas. No te alejes, Malfoy. Tal vez, solo tal vez lo haría, después de todo, es un noble de sangre pura, pensó el heredero Malfoy, apretando el puño libre antes de volverse para ver a Umbridge salir del aula con una expresión de disgusto en el rostro. Gritando a los estudiantes que le abrieran paso. Capítulo 208. La mañana de la primera visita a Hogsmeade, la primera semana de octubre, fue un día despejado pero ventoso. Después del desayuno, casi todos los alumnos, a partir del tercer año, hicieron fila frente a Filch, quien comprobó sus nombres con la larga lista de estudiantes que tenían permiso de sus padres o tutores para visitar el pueblo. Mientras la mayoría de los estudiantes se dirigían a las diversas tiendas y negocios del pueblo. Un pequeño grupo caminó entre los altos pilares de piedra coronados con jabalíes alados y giró a la izquierda hacia el camino que conducía al pueblo, con el viento azotándoles el cabello. Caminaron por la calle principal, pasaron la tienda de broma Sonko, la oficina de correos y entraron en una calle lateral al final de la cual se encontraba una pequeña posada. Un desgastado letrero de madera colgaba de un soporte oxidado sobre la puerta, con la imagen de la cabeza cortada de un jabalí sangrante en la tela blanca que lo envolvía. Posada Cabeza de Jabalí. El letrero crujía con el viento a medida que la gente se acercaba, y para los estudiantes de Hogwarts, era un lugar que muchos no estaban acostumbrados a visitar, por lo tanto, muchos dudaron antes de entrar. No se parecía en nada a las 3 escobas, cuyo espacioso bar daba la impresión de ser un lugar cálido y limpio. El bar Cabeza de Jabalí consistía en una habitación pequeña, sucia y sórdida, con un fuerte olor a lo que parecía ser cabra. Los ventanales estaban tan cubiertos de mugre que apenas entraba luz natural, iluminada en cambio por los restos de velas sobre mesas rústicas de madera. A primera vista, el suelo parecía de tierra, pero al pisarlo, las suelas de las botas se pegaban a la superficie pegajosa. Para todos los que llegaron a tiempo, había un hombre en el bar con la cabeza completamente envuelta en sucias vendas grises. Aunque aún podía tragar vasos interminables de una sustancia humeante y ardiente a través de una abertura sobre su boca. 2 figuras encapuchadas estaban sentadas en una mesa junto a una de las ventanas. Uno podría haber pensado que eran dementores si no fuera por su marcado acento de Yorkshire, en un rincón oscuro junto a la chimenea. Se sentaba una bruja con un espeso velo negro que le llegaba hasta los pies. Apenas se le veía la punta de la nariz, ya que el velo sobresalía ligeramente.
Bueno, Potter, dijo Eddie en voz alta, quien había estado sentado en silencio en medio de todo, ¿por qué nos hemos reunido aquí? Sabes que soy un hombre ocupado. Marcus, sentado a su lado, arqueó una ceja. Espero que esto no se convierta en una gran pérdida de tiempo. Acabo de pensar en 10 maneras de ganarte en Quidditch, y francamente, no creo que eso sea suficiente para mí. Necesito planear al menos 2 estrategias para humillarte por completo en el campo. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Un silencio precedió a Eddie, y el mismo silencio lo siguió. Todos lo miraron con expresiones diversas, algunos divertidos, otros no. Yo no te llamé. Jamás te llamaría, ni aunque me estuviera muriendo, dijo Harry bruscamente, mirando fijamente a Eddie, que estaba recostado en su silla con un brazo colgando detrás del respaldo. Ya lo sé, dijo Eddie con una sonrisa irónica, como si pudiera aparecer en cualquier sitio, aunque me lo suplicaras. Quizás aparezcas y aceptas que soy el mejor. El resto de los estudiantes observaban atentamente lo que parecía estar a punto de desencadenar una pelea, pero en ese momento, una voz airada, teñida de exasperación, los interrumpió. Ya basta de estas niñerías, ustedes dos. Dijo a Ivy Potter. ¿Pueden dejar de discutir de una vez por todas? Se sienten obligados a pelear cada vez que se ven, y eso es inaceptable. Si no pueden evitarlo, mejor no digan nada. Se giró hacia su hermano. Yo fui quien llamó a Carmichael. No. No quiero oírlo, Harry. Compórtense, que quiero empezar. El camarero se acercó sigilosamente desde una trastienda. Era un anciano de aspecto gruñón, con el pelo y la barba largos y grises. Era alto y delgado, y a algunos les resultaba vagamente familiar. El camarero se quedó paralizado al ver a la multitud de niños en su bar. Probablemente nunca había visto su local tan lleno. ¿Qué? Murmuró con una mirada furiosa. Bola, dijo Marcus, levantándose de su silla y contando rápidamente a la multitud reunida. ¿Podríamos tener 43 cervezas de mantequilla, por favor? El hombre metió la mano debajo del mostrador y sacó 4 cajas polvorientas y muy sucias de cerveza de mantequilla, que luego arrojó sobre el mostrador. Toma 43, 5 galeones y una guadaña, dame 5 de oro, dijo. Me lo quedo, dijo Marcus, sacando 5 galeones del bolsillo del hombre antes de regresar con las cajas levitando tras él. Yo pagué. Podemos saldar nuestra parte al final de esta competición. Mientras Marcus colocaba las cajas sobre una mesa en el centro, Luna sacó su varita de su moño y, tras un conjuro y un gesto con la varita, las botellas se enfriaron con magia de hielo. A Ivy observaba, paralizada por el aburrimiento, como el numeroso y parlanchín grupo cogía sus cervezas de la mesa. Primero llegó Neville con Dean y Lavender, seguidos de cerca por Parvati y Padma Patil con Cho y una de sus amigas, generalmente alegres, luego, sola y con una mirada tan soñadora que podría haber entrado por accidente. Luna Lovegood, luego Katie Bell, Alicia Spinett y Angelina Johnson, Colin y Dennis Crevey, Ernie Macmillan, Justin Finch Fletchley, Hannah Abbott y uno de los participantes más sorprendentes. El director Cedric Diggory y una chica de Hufflepuff con una larga trenza en la espalda cuyo nombre a Ivy desconocía. De los 5 chicos de Ravenclaw, a Ivy conocía a Eddie Carmichael y Marcus Belby, quien estaba teniendo una conversación seria con sus zambones. De los otros 3 estaba segura que se llamaban Anthony Goldstein, Michael Corner y Terry Bott, Ginny, seguida de un chico alto, delgado y rubio con nariz chata, a quien Ivy reconoció vagamente como miembro del equipo de Quidditch de Hufflepuff, y al fondo, Fred y George Beasley con su amigo Leigh Jordan, los 3. Cargando grandes bolsas de papel repletas de productos de Sonco. A Ivy no esperaba que viniera tanta gente. Hermione se acercó a ella. «Wow», dijo en voz baja, esto es más de lo que pensábamos. «Ajá, sí», dijo a Ivy, asintiendo con la cabeza, «son 20 personas más de las que pensábamos, 20 personas más de las que habíamos estimado, aunque era la estimación más improbable». «Bola, a Ivy», dijo Neville, sonriendo y sentándose frente a donde estaba sentado Harry. A Ivy esbozó una sonrisa cortés, aún algo nerviosa. Su inquietud no disminuyó cuando todos se acomodaron en grupos de 2 o 3 a su alrededor, Hermione, Harry y Ron, algunos con aspecto muy emocionado, otros curiosos, Luna con la mirada perdida en el vacío. Eddie parecía aburrido, pero sus ojos se veían atentos. Cuando todos acercaron una silla, la conversación cesó. Todas las miradas se posaron en Harry. «Hola a todos», dijo a Ivy, y aunque estaba escondida, su voz era un poco más alta de lo normal debido a los nervios. El grupo centró su atención en ella, aunque sus ojos seguían volviendo a Harry con frecuencia. «La mayoría de ustedes probablemente tienen alguna idea de por qué estamos aquí. Bueno, aquí tuvimos la idea de que sería bueno que la gente que quisiera estudiar defensa contra las artes oscuras, y me refiero a estudiarla de verdad, ya saben, no la basura que nos estaba enseñando un bitch», Eddie silbó. Y de repente la voz de Ivy se volvió mucho más segura, porque nadie allí, en su sano juicio o incluso en el equivocado, podría llamar a eso defensa contra las artes oscuras. «Escucha, dijeron los gemelos Beasley, a Ivy pareció emocionada. «Bueno, pensé que sería bueno que, tomáramos las riendas de la situación». Hizo una pausa, mirando a todos los presentes, y continuó, y con eso me refiero a aprender a defendernos adecuadamente, no solo la teoría, sino los hechizos en sí. «Apuesto a que también quieres aprobar el examen de defensa contra las artes oscuras», dijo Michael Corner. «Por supuesto, no todas», dijo Hermione. «Pero quiero algo más, quiero recibir una formación adecuada en defensa contra las artes oscuras porque, respiró hondo y concluyó, porque Voldemort ha regresado». La reacción fue inmediata y predecible. La amiga de Cho gritó y se derramó cerveza de mantequilla encima. Terry Bott hizo un tic involuntario. Padma Patil se estremeció. Neville dejó escapar un extraño grito que logró convertir en una tos. Y Eddie y Marcus fruncieron el ceño profundamente. Sin embargo, todos miraban fijamente a Harry, incluso con ansiedad. «Bueno, ese es el plan, al menos», dijo a Ivy. «Si quieres unirte a nosotros, tenemos que decidir cómo vamos a». «¿Dónde está la prueba de que quien tú sabes ha vuelto?», preguntó el jugador rubio de Hufflepuff con voz bastante agresiva. «Bueno, Dumbledore cree que», comenzó a Ivy. «¿Quieres decir que Dumbledore cree en él?», preguntó el chico rubio, señalando a Harry con la cabeza. «¿Quién eres?», preguntó Ron, de forma bastante grosera. «Sacharia Smith», dijo el chico, «y creo que tenemos derecho a saber exactamente qué le hace decir que quien tú sabes ha regresado». «Mira», dijo Hermione, interrumpiendo rápidamente, «en realidad no se trataba de eso esta reunión.
Todo está bien, Hermione, dijo Harry. Harry sabía que algo así iba a suceder y sentía que tanto él como Hermione debían haberlo previsto. Algunas de estas personas, quizás incluso la mayoría, habían aparecido con la esperanza de escuchar su historia de primera mano. Y mientras planeaban la reunión, Harry permaneció en silencio cuando ninguna de las dos sacó el tema, sabiendo que no lo aprobarían. ¿Qué me hace pensar que quien tú sabes ha vuelto?, preguntó, mirando fijamente a Zacarías con los brazos cruzados. Lo vi, porque yo estaba allí. Pero Dumbledore le contó a toda la escuela lo que pasó el año pasado, y si no le creíste, no me crees a mí, y no voy a perder la tarde intentando convencer a nadie. Todo el grupo pareció contener la respiración mientras Harry hablaba. Harry tuvo la impresión de que incluso el camarero estaba escuchando. Estaba limpiando el mismo vaso con el trapo sucio, cada vez estaba más sucio. Zacarías dijo con desdén, lo único que Dumbledore nos contó el año pasado fue que fuiste secuestrado por quien tú sabes y que de alguna manera regresaste a Hogwarts después de una pelea con él. No nos dio detalles, no nos dijo exactamente cómo escapaste. Creo que a todos nos gustaría saberlo. Me gusta, mira, me da igual lo que te guste, Smith, dijo Harry. Su temperamento, siempre tan a flor de piel últimamente, se había avivado de nuevo. No apartó la vista del rostro agresivo de Zacharias Smith y lo miró fijamente. Aunque luché contra Voldemort, no fue lo que yo llamaría un duelo tradicional, y mi experiencia tampoco fue positiva. Voldemort es tan malvado como dicen todas las historias. Harry no quería hacerlo, pero contuvo la sonrisa irónica que amenazaba con aparecer cuando Zacharias se estremeció al oír el nombre de Voldemort. Si a alguno de ustedes no le gusta mi respuesta o quiere saber los detalles, mejor que se vaya. Me da igual, dijo Harry con indiferencia. Zacarías miró a Eddie, pensando que los Ravenclaw se ofenderían, ya que Harry se había dirigido a todos ellos. Pero, ¿por qué demonios me miras así?, preguntó Eddie en tono de broma. Potter dijo que le importa un bledo lo que te guste, igual que yo no voy a escuchar sus tonterías ni aunque me pagaran por ello. ¿Entonces por qué estás aquí?, preguntó Zacarías. ¿Estabas escuchando, o esas orejas son solo de adorno? Los buenos Potter y Granger dijeron que esto es para defensa contra las artes oscuras. ¿Por qué otra razón crees que estamos aquí? Son un año menores que tú, dijo Zacarías en un último intento, apretando los dientes. Enhorabuena por decir lo obvio, idiota, Eddie señaló con el pulgar hacia su espalda, el maldito jefe y los demás alumnos de séptimo grado están aquí, aprenderé de ellos, y, a diferencia de ti, no me aferro al material del curso y aprendo a aplicarme, pero eso es de esperar, después de todo soy más listo que tú, y un delantero mucho mejor. Al final, nadie se levantó de su asiento, ni siquiera Zacharias Smith, aunque ya no miraba a Harry. Bueno, dijo a Ivy, continuando la conversación para que el grupo no se quedara en silencio, como decía, si quieren aprender defensa personal, tenemos que decidir cómo lo vamos a hacer. Con qué frecuencia nos vamos a reunir y dónde nos vamos a reunir. En el fondo, Cedric se inclinó hacia adelante en su silla y dijo, eso está muy bien, pero nosotros, los de séptimo grado, tenemos que prepararnos para los exámenes Newt. ¿Cómo nos va a ayudar eso? Harry, impaciente, se levantó de su silla y respondió, puedo crear un patronus corpóreo. Cedric, junto con los demás alumnos de séptimo grado, parpadearon sorprendidos. Un patronus corpóreo, dijiste, dijo Cedric. Eso es, realmente impresionante. Puedo enseñarte, dijo Harry, y esa es una razón para que vengas, si quieres. ¿Y mataste a un basilisco con esa espada en el despacho de Dumbledore?, preguntó Terry Bott. Eso es lo que decía uno de los retratos de la pared cuando estuve allí el año pasado. Sí, lo hice, dijo Harry. Justin Finch Fletchley silbó, los hermanos Creevey intercambiaron miradas de asombro y Lavender Brown murmuró wow. Harry sentía un poco de calor. Y en nuestro primer año, dijo Neville al grupo, salvó esa piedra filosofal. Mago. Siseó Hermione. Sí, exacto, de quien tú sabes, concluyó Neville. Los ojos de Hannah Abbott eran tan redondos como galeones. Y eso sin mencionar, dijo Ron, sonriendo con orgullo, todas las pruebas que tuvo que completar en el torneo de los 3 magos del año pasado, superar dragones, sirenas, esas horribles acromántulas y cosas por el estilo. Se escuchó un murmullo de aprobación impresionada alrededor de la mesa. Miren, dijo, y todos guardaron silencio al mismo tiempo, no quiero parecer modesto ni nada por el estilo, pero he recibido mucha ayuda con todo esto, y, al igual que la ayuda que he recibido, podemos ayudarnos mutuamente y salir del lío en el que un bitch nos metió. Sí, bueno, dijo Ivy apresuradamente, siguiendo adelante, la pregunta es, ¿quién de aquí quiere participar en este grupo de estudio? Se escuchó un murmullo de aprobación en el grupo. Pero en Hogwarts existía algo conocido como el sistema de casas, que a veces complicaba las cosas. Los Hufflepuff miraron a Cedric, quien pensó un momento antes de asentir. Los Hufflepuff están dentro, dijo, y yo personalmente les ayudaré manteniéndolos al tanto de lo que sucede con los profesores, es decir, espiaré a Umbridge por ustedes. El hecho de que el Escuadrón Dorado formara parte de Gryffindor significaba que los leones estaban allí y probablemente eran los más entusiasmados con todo esto. Desafiar a Umbridge era exactamente lo que Gryffindor quería. Finalmente, todos miraron a Ravenclaw, y los miembros del Escuadrón Dorado miraron a Eddie, pero los estudiantes de Ravenclaw miraron a Marcus, quien pensó durante un buen rato antes de volver a mirar al Escuadrón Dorado. Ravenclaw está dentro, pero más vale que sea lo que crees que va a hacer, dijo Marcus. Más vale que la apuesta de actuar a espaldas de Umbridge dé sus frutos. Vale, dijo a Ivy, con expresión de alivio por haber acertado por fin. Bueno, entonces la siguiente pregunta es ¿con qué frecuencia lo hacemos? No creo que tenga sentido que nos reunamos menos de una vez por semana. Espera, dijo Angelina, tenemos que asegurarnos de que esto no interfiera con nuestra práctica de Quidditch. No, dijo Eddie, ni siquiera con los nuestros, es mejor no hacerlo. Ninguno de los dos es nuestro, añadió Cedric Diggory. Estoy segura de que podemos encontrar una noche que nos convenga a todos, dijo Hermione, algo impaciente, pero, ya sabes, esto es muy importante, estamos hablando de aprender a defendernos de los mortífagos de Voldemort. Bien dicho, exclamó Bernie Macmillan. Personalmente, creo que esto es muy importante, posiblemente más importante que cualquier otra cosa que vayamos a hacer este año, incluso con nuestras próximas NWO. Miró a su alrededor, impresionado, como si esperara que la gente gritara, por supuesto que no. Como nadie respondió, continuó, personalmente, no entiendo por qué el ministerio nos ha impuesto un profesor tan inútil en este momento crítico.
Obviamente, niegan el regreso de quien tú sabes, pero darnos un profesor que activamente intenta impedir que usemos hechizos defensivos. Y creemos que la razón por la que Umbridge no quiere que entrenemos en defensa contra las artes oscuras, dijo Era, es que tiene esta descabellada idea de que Dumbledore podría usar a los estudiantes de la escuela como una especie de ejército privado. Cree que nos movilizaría contra el ministerio. Casi todos parecían atónitos ante la noticia, todos excepto Luna Lovegood, quien dijo, bueno, eso tiene sentido. Después de todo, Cornelius Fudge tiene su propio ejército privado. ¿Qué?, exclamaron muchos, completamente sorprendidos por esta información inesperada. Sí, tiene un ejército de heliópatas, dijo Luna solemnemente. No, él no hizo eso, replicó Hermione. Sí, lo hizo, dijo Luna. ¿Qué son los heliópatas?, preguntó Neville, confundido. Son espíritus de fuego, dijo Luna, con los ojos desorbitados, lo que la hacía parecer más enfadada que nunca. Criaturas altas y llameantes que galopan por el suelo, quemando todo a su paso. No existen, Neville, dijo Hermione con sequedad. Oh, sí, hacen eso, dijo Luna enfadada. Disculpe, ¿pero dónde está la prueba de eso?, replicó Hermione. Hay muchos testimonios de testigos presenciales. Solo porque eres tan cerrado de mente, necesitas que te pongan todo delante de las narices antes de creer que algo no es culpa de todos. Hermione miró a Eddie, quien se encogió de hombros. No me mires. Dejé de oponerme a eso hace mucho tiempo. Además, pasa mucho tiempo con un facilitador que le inculca ideas. Claro que ese facilitador no estaba presente. Ejem. Al instante, todos en el bar de la posada se estremecieron, con el corazón latiéndoles con fuerza. Se giraron esperando ver al monstruo rosa, pero en su lugar vieron a Ginny Weasley sonriendo. No estábamos tratando de decidir con qué frecuencia nos reuniríamos y tendríamos clases de defensa, dijo. Sí, dijo Ivy de inmediato, sí, lo estábamos, tienes razón. Bueno, lo que queda por decidir es dónde nos vamos a encontrar. Eso fue un poco más difícil, todo el grupo guardó silencio. Oh, vale, pues, intentemos encontrar un sitio, dijo Hermione. Os avisaremos por mensaje cuando tengamos la hora y el lugar para la primera reunión. Rebuscó en su bolso y sacó un pergamino y una pluma, luego vaciló, como si se preparara para decir algo. Y creo que todos deberían anotar sus nombres para que sepamos quiénes estuvieron aquí. Pero también creo, respiró hondo, que todos deberíamos ponernos de acuerdo en no divulgar lo que estamos haciendo. Así que, si firman, se comprometen a no contarle a Umbridge, ni a nadie más, lo que estamos haciendo. Algunos firmaron el pergamino, pero varios no parecían muy contentos con la idea de incluir sus nombres en la lista. Sin embargo, con el tiempo, a medida que la lista crecía, los más reacios también se unieron, presionados por sus compañeros. Cuando la última persona, Zacarías, firmó, Hermione recuperó el pergamino y lo guardó cuidadosamente en su bolso. En el grupo se respiraba una extraña sensación. Era como si acabaran de firmar algún tipo de contrato. Bueno, el tiempo se acaba, dijo Fred rápidamente, levantándose. George y yo tenemos que comprar algunos artículos delicados y preparar informes de progreso. Nos vemos luego. Igualmente, dijo Cedric, levantándose de su silla. Tengo una cita, le dijo a su novia, Cho, que también se había puesto de pie. Nos vemos luego, avísame. Los dos enamorados se marcharon, con los dedos entrelazados. En grupos de 2 o 3, el resto del grupo también se despidió. Quedaron solo el escuadrón dorado, Eddie, Luna y Marcus, quien les estaba cobrando a todos mientras se marchaban. Y Carmichael, dijo a Ivy, llamando a Eddie por su nombre. Sí, ¿qué?, dijo Eddie, levantando la vista de su juego de piedra, papel o tijera con Luna. ¿Dónde está Kim?, preguntó. No ha aparecido. Mi hijo está muy ocupado hoy. Bueno, empezó su temporada anual de actividades la semana pasada. ¿Qué está haciendo? Luna levantó la mano en respuesta. Está preocupado por su peso. El peso, dijo a Ivy, confundida. Quiero decir, está preocupado por su peso. Pero no creo que esté gordo. Luna se encogió de hombros y luego reanudó el juego de hacer figuras de piedra, papel o tijera con la mano, concentrándose por completo entre sus cejas. No tiene sentido pensar en lo que hace Kim, continuó Eddie. Tiene la costumbre de desaparecer de vez en cuando, uno se acostumbra. Lo entiendo, a Ivy no podía negar que le interesaba saber dónde estaba Kim. ¿Crees que se unirá a este grupo de estudio? Es decir, si logramos que se una, todos nos beneficiaremos enormemente. No sé si Kim participará o no. Solo vine porque Marcus estaba muy interesado en tu sugerencia y porque Luna y Cho también iban a ir. Si quieres saber si Kim está dispuesto, tienes que preguntárselo tú mismo, pero, como ya dije, la semana pasada entró en su temporada más ajetreada, y eso suele durar meses. A Ivy se mordió el labio inferior y asintió. Tenía muchas ganas de que Kim se uniera a ella. Quiero decir, va a ser perfecto. Nos dio clase el año pasado y fue increíble. Sí, tengo que involucrar a Kim, pensó, y al final estaba decidida a involucrar a Kim, pasara lo que pasara. Ya sabes cuándo y dónde encontrarlo, dijo Eddie antes de volverse hacia Ron. Nos vemos en el campo, Weasley. Tengo muchas ganas de ver si puedo batir un nuevo récord contra ti. Quien quiera. Lo detendré todo, dijo Ron, pero Eddie ya se estaba yendo, riendo. A Ivy se volvió hacia Hermione, que estaba leyendo los nombres de la lista. Hermione, ¿tienes las tarjetas de identificación? Quiero una, dijo. Hermione levantó la vista y continuó. ¿Cuál quieres? Tengo más de 40 generaciones de cartas. ¿Sabías que con la carta más reciente puedes presionarla contra la puerta de cualquier aula y se convierte en un juego de 3 en raya? Si juntas 2 cartas transformadas, se registrarán como jugador 1 y jugador 2. Y entonces puedes jugar en cualquier lugar del castillo, sin importar la distancia. Solo necesito que alguien me diga si Kim está en la oficina o no. Tengo la edición perfecta para ti. Cuando regresemos, te enseñaré el número 19. Es de hace algunos años, pero es un clásico. Está bien, dijo a Ivy al ver la gran emoción de su mejor amiga. Capítulo 209. Las ojeras, las bolsas oscuras bajo los ojos debido al cansancio o a la falta de sueño, entre otras razones, no eran algo que le resultara desconocido a Kim. Ya había pasado más noches sin dormir de las que le correspondían. Pero nunca en su vida se había descuidado tanto como para tener ojeras en la cara.
Una de sus creencias era, no importa la cantidad de horas que uno permanece despierto, sino cómo se emplean esas horas de vigilia. Dormir de 7 a 8 horas diarias era perfectamente aceptable si las horas restantes de vigilia se empleaban de manera eficiente y diligente. La única excepción a su historial fueron las 2 semanas en Hogwarts después de que se rompiera la maldición del pecado. Durante esos días, la condición de Kim empeoró tanto que, en más de una ocasión, tomó una poción para dormir solo para poder conciliar el sueño, un hecho que detestaba porque las pociones para dormir eran adictivas y se tomaban sin cuidado durante un periodo prolongado. Uf, dijo, con la cara enterrada entre las manos, ¿por qué es tan difícil? Es como clavar un pedestal en el suelo, entonces, ¿por qué no puedo resolver esto? En los días en que Kim intentaba resolver el problema del peso, el pedestal y el arco, el progreso que había logrado era prácticamente nulo. No probó ninguna cantidad de fuerza ni ninguna forma de aplicarla. El resultado era el mismo. El arco permanecía igual que cuando saltaba sobre el pedestal, y ahí terminaba todo. El pedestal se negaba a moverse más. Frustrado, Kim atacó la pared del arco, pero fue inútil. La pared era demasiado dura para que pudiera derribarla con la fuerza, por no mencionar que contraatacó con explosiones, que ya no lastimaban a Kim. Pero eso no hizo que la experiencia fuera menos placentera. Respiró hondo, abrió el cuaderno que estaba sobre la mesa y examinó las páginas y páginas de cálculos, teorías, decisiones, posibilidades, oportunidades e hipótesis que había desarrollado para superar el mecanismo. Inútil, dijo, pasando la página, cada vez más inútil, un poco más, ¿en qué estaba pensando? Esto nunca funcionaría, cerró el libro de golpe, una pérdida de tiempo, todo esto. Cruzó las manos y se quedó mirando la puerta de un armario cualquiera en su taller, preguntándose cómo seguir adelante. No hay absolutamente nada allí que me indique cómo proceder. Como había observado Kim, la sala de la bóveda era increíblemente simple, la única información adicional que proporcionaba era el tipo de piedra de la que estaba hecha. Aparte de eso, la sala no le decía nada más. Kim incluso regresó al vestíbulo por si se le había escapado algo. Pero tras un estudio exhaustivo de todo, los resultados fueron decepcionantes y no aportaron ninguna ventaja, incluso después de tomarle el retrato al arquitecto y observarlo durante 24 horas. No se pudo descubrir ninguna información nueva. Con un profundo suspiro, se levantó y entró en la oficina. Al entrar, oyó sonar el timbre, como era de esperar, llenando la habitación con un tintineo espléndido. Bienvenidos a AID. ¿En qué puedo ayudarles hoy? Las frases habituales fluyeron mientras cerraba la puerta roja tras él. Al alzar la vista hacia el cliente, vio rostros conocidos. Ivy y Hermione, son ustedes dos otra vez, dijeron las dos chicas de Gryffindor, acercándose a su escritorio y sentándose, acostumbradas a visitar su oficina. De entonces, ¿cuál es el tema de hoy? No tienes buen aspecto, dijo Ivy con preocupación. Y tú también estás preciosa, querida, dijo Kim sonriendo, lo que tuvo cierto efecto en Ivy. Tengo sueño, no hay de qué preocuparse. ¿Estás segura? Preguntó Hermione. Podemos volver más tarde. Es mediodía, no voy a dormirme solo para despertarme en mitad de la noche. Por favor, agradezco su preocupación, pero no se preocupe, una buena siesta lo soluciona todo. Las dos chicas miraron a Kim por un momento antes de darse por vencidas. Ivy asintió y continuó, con la ayuda de Kim, ¿queremos hablarle sobre nuestro grupo de estudio? Ah, sí, Marcus me lo dijo, y recuerdo que Eddie mencionó que me estabas buscando. Así que ya sabes lo que estamos haciendo, dijo Hermione. Sé que es un grupo de estudio de defensa contra las artes oscuras y que están sondeando para ver quién está interesado. También recibió sondeos de los gemelos Weasley en una de sus reuniones. Programaron su primera reunión en la cabeza de cerdo y, por lo que oí y por lo que me contó Marcus, pareció ser un gran éxito. ¿Cuántos asistieron, de nuevo? Diciendo esto, Kim abrió un cajón, sacó una hoja de papel y leyó, 46 personas asistieron a la reunión y todas se inscribieron. ¿Qué es esto? Preguntó a Ivy mientras las dos chicas miraban fijamente el papel que Kim tenía en la mano. Esta es una copia de la lista que hiciste ese día, dijo Kim, entregándole la hoja a Hermione. Hermione, que era la encargada de custodiar la lista, si caía en manos de Umbridge, sería un auténtico apocalipsis. Miró la supuesta copia y se quedó boquiabierta al ver que no se trataba solo de una lista de nombres, sino de una réplica exacta con la letra original intacta. Sé cómo lo lograste, exclamó Hermione. Es bastante obvio, ¿no? Dijo Kim. Alguien en esa reunión hizo una copia usando el hechizo de duplicación y me la dio, la cual usé para crear una copia permanente antes de que el duplicado encantado desapareciera. Por supuesto, la identidad de mi informante se mantendrá en secreto, de acuerdo con sus deseos y los míos. Al ver las expresiones de sorpresa y duda en los ojos de Hermione y Ivy, Kim suspiró, mi razón para hacer esto no era usarlo en vuestra contra, lo cual puede ser un poco difícil de creer dada nuestra historia juntas. Pero creedme, no estoy tratando de obtener ventaja sobre las personas que están en la lista. ¿Entonces por qué? Preguntó a Ivy, algo disgustada. Si hubieras querido ver la lista, te la habría enseñado antes. Para que ambos se sientan amenazados. La expresión de sus rostros se tornó confusa. Si yo pude conseguir esta lista tan fácilmente, sin siquiera estar en la reunión, Umbridge también puede conseguirla, y entonces todos ustedes estarán en problemas. Así que asegúrense de guardar el original a salvo y, quien señaló la copia, pueden quedárselo, es mi única copia. Como dije, no tenía intención de hacerles daño, y solo intentaba advertirles sobre los riesgos. Aunque conozcan los riesgos, no quiero que Eddie, Marcus y Luna se metan en problemas. Ivy blandió la varita que sostenía en la mano, y una descarga roja transformó el papel en un montón de polvo sobre la mesa. Kim hizo desaparecer el montón de cenizas y miró la mesa, suspirando aliviada al ver que no había marcas de quemaduras en la madera. Oye, soy capaz de quemar un trozo de papel sin causar daños a su alrededor, dijo a Ivy. Creo en ti, te lo prometo. Hermione se aclaró la garganta para llamar su atención y continuó apresuradamente. ¿Así que te vas a unir a nuestro grupo? El ejército de Dumbledore, dijo a Ivy con aire aventurero. Kim tarareó como si estuviera pensando, y luego miró a las dos chicas. No, dijo simplemente. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Hay varias razones, pero la más importante es que, señaló el lugar donde Ivy había quemado la lista, no había ningún Slytherin en esa lista. Excluir a una casa mientras las otras tres juegan juntas es algo que no se debe hacer. No podemos correr ese riesgo, dijo Hermione. Si les contamos nuestros planes, estaremos allí antes incluso de empezar.
Los Slytherin filtrarán nuestros planes a Umbridge, la adoran. Comprendo vuestras preocupaciones, pero lo que estáis haciendo es segregar a un grupo por las acciones de una parte de él. No voy a fingir que lo que decís no es cierto, os habrían silenciado por completo si hubierais mantenido informados a Slytherin, los interrumpió. Pero hay bastantes Slytherins que no le darían la mano a Umbridge ni con un palo de 10 metros, y el hecho de que los estéis privando de esta oportunidad no me agrada. Y no me malinterpretéis, no estoy diciendo que sea vuestra responsabilidad conseguir alumnos de Slytherin, este es un grupo privado y no una causa benéfica, podéis aceptar a quien queráis, incluso a la propia Umbridge. Pero si queréis que me una a vuestro grupo, tendréis que aceptar a algunos Slytherins. Si hubiera sido otra persona, no lo habrían pensado ni por un segundo, pero la persona que tenían delante no era otra persona. Puedo facilitarte la decisión proporcionándote una lista muy selecta de personas que querrían formar parte de este grupo y que guardarían el secreto. Te puedo garantizar esto último. ¿Garantía? Preguntó Hermione. Quinn asintió levemente. ¿Qué más? Preguntó a Ivy, sin darle a Quinn una respuesta inmediata. El grupo se llama Ejército de Dumbledore, dijo Quinn con un suspiro. Escucha, no me importa firmar el pergamino original como todos los demás. De lo contrario, no sería justo para nadie. Esquivar el hechizo de Hermione fue bastante fácil. Pero prefiero no ser considerada parte de algo conocido como el Ejército de Dumbledore, así que sugiero seriamente cambiar el nombre. Podemos hacerlo, dijo a Ivy de inmediato, porque aunque habían elegido el Ejército de Dumbledore como nombre del grupo, era solo porque les parecía apropiado. Volveremos con otro nombre. Genial. Ahora bien, ¿cómo funcionará este grupo?, preguntó Quinn. ¿Cuál será el sistema de aprendizaje, ya que solo participaré como instructor / tutor, por lo que necesitaré cierta libertad para dirigir las cosas? En realidad, estábamos pensando en dejar que quienes entienden de magia o del concepto enseñen a los demás. Somos casi 50 personas, así que pensamos que sería mejor proceder de esta manera, dijo Hermione. Genial, me parece bien. Solo dime a qué horas quieres que vaya a ayudarte y allí estaré. ¿No estarás presente en todas las sesiones?, preguntó a Ivy. Pensaba que Quinn estaría allí todas las semanas. Esperaba que estuviera allí todas las semanas. ¿Y si me programan para dar clase todas las semanas? Estaré presente en todas las sesiones, dijo Quinn encogiéndose de hombros. No le importaba dedicar unas horas semanales al grupo de estudio. Sería un respiro estupendo de sus otros compromisos. Entonces lo haremos, dijo a Ivy sin dudarlo. Hermione miró a su mejor amiga. Estaba cediendo demasiado fácilmente a la petición de Quinn. Oh vaya, parece que a la chica le gusta mucho, pensó. ¿Algo más?, preguntó Hermione. Ahora mismo no se me ocurre nada, dijo Quinn. Te daré la lista de nombres de la gente de Slytherin. Puedes ir a hablar con ellos y decirles que yo te los recomendé y que también te recomendé el grupo de estudio. Eso aumentará la tasa de conversión. ¿Podrías darnos una idea de quiénes estarán en la lista?, preguntó Hermione. Algunos de mis amigos y algunos clientes habituales que creo que querrían participar. Las chicas de Gryffindor conocían las amistades de las demás, por supuesto. Solo a unas pocas las consideraba amigas. La conversación pareció terminar cuando se abrió la puerta de la oficina y sonó el timbre. Quinn levantó la vista mientras Hermione y Era se giraban para ver a Luna entrar en la habitación con su mochila a su lado y una guirnalda de flores de colores alrededor del cuello. Es de noche, dijo ella. Buenas noches a ti también, Luna, respondió Quinn. Miró a las chicas de Gryffindor mientras se acercaba a Quinn. Pareces un panda. Un panda sin nada de ternura. Un panda sin la ternura de un panda. No tengo ni idea de cómo responder a eso, así que me guardaré mis comentarios, sonrió. Luna se encogió de hombros antes de sacar un libro de su mochila y dárselo a Quinn. Ya tengo el libro que querías que te trajera. Gracias, sonrió Quinn, y Luna recibió a cambio una tableta de chocolate entera, algo que Quinn no solía dar muy a menudo. Luna desenvolvió el chocolate y le dio un mordisco irregular mientras se volvía hacia Hermione y Era. ¿Lo invitasteis a unirse al ejército de Dumbledore?, preguntó. Lo hicimos nosotros. Lo hicieron ellos. ¿Entonces aceptó?, preguntó Luna. Lo hizo. Lo hice. Genial. Sí, lo es. Por supuesto que sí. Mientras Era y Quinn respondían a las preguntas de Luna, Hermione miraba fijamente el libro que Quinn sostenía en la mano. ¿De qué trata el libro?, preguntó. Quinn miró el libro que tenía en las manos por un momento. Es un libro sobre el arquitecto de Hogwarts, Stewart Gragg. Por lo que me ha contado la señora Pince, dice que este libro podría haber sido escrito por él mismo, el mito, la leyenda. ¿Y por qué lo buscas? De hecho, ¿por qué no cogiste el libro? Tengo curiosidad por saber quién diseñó el castillo, y ya he alcanzado el límite de lo que puedo pedir prestado en la biblioteca, así que Luna consiguió el libro para mí con su cuenta. Stewart Gragg, ¿verdad? Debe ser una persona increíble para que te interese él. Y el hombre que diseñó cientos de pasadizos dentro de este enorme castillo debe ser realmente interesante, ¿verdad?, dijo, mirando las paredes. Aunque Hogwarts no fuera así cuando se creó, debió haber pensado que algún día su creación sería así. Intento comprender la mente de Stewart Gragg, intentar entender por qué eligió hacer las cosas de esa manera, que lo motivó a concebir sus creaciones. Lo miró y sonrió. Es un pequeño proyecto mío que emprendí este año. Creo que será inspirador. La inspiración es importante, dijo Luna. Creo que tu guirnalda es muy inspiradora, Luna, dijo Quinn. Es una disposición y una combinación de colores que atrae a los Hawkins. Dicen que traen buena suerte y hacen que todo salga bien. Preparé una trampa para el snorkel de cuernos marrones cerca de los invernaderos y espero que alguno se instale en ella. Y el esnifador de cuernos aplastados no existe, dijo Hermione. Luna se giró hacia Hermione y la fulminó con la mirada con furia. Ella existe, dijo Luna. No. No hay ninguna prueba de eso, dijo Hermione, aún reacia a complacer las fantasías de Luna. Sí existe. Aún falta descubrir la prueba, respondió Luna con seguridad. La encontraré y les demostraré a todos, de una vez por todas, que el resoplador de cuernos aplastados existe. Acto seguido, la rubia se giró hacia la puerta roja y desapareció en el taller, no sin antes cerrar de golpe la pesada puerta de hierro. Quinn apartó la mirada de la puerta roja y arqueó una ceja al mirar a las chicas. Luna es una inconformista total, carece de autoconciencia y no teme mostrarse tal como es. La única forma de convencerla de algo es que lo experimente. Desde las experiencias más básicas hasta las más complejas, Luna solo cree en aquello que ha vivido en primera persona.
Cree que el snorkel de cuerno aplastado existe, y la única manera de convencerla de lo contrario es que lo busque ella misma o fracase, o que lo encuentre y demuestre a los demás que tenía razón. ¿Y si nunca lo encuentra y nunca se rinde? Preguntó Hermione. Así que seguirá buscando y creyendo, dijo Kim sonriendo. Puede que suene un poco cursi, pero tiene una mente brillante para aprender cualquier cosa. Aplica todo lo que aprende para confirmar que las palabras escritas en los libros y las que yo he pronunciado son ciertas. ¿No es eso un poco saludable?, dijo Ivy. Normalmente, eso sería cierto. Pero no con Luna. Es inteligente y astuta, tiene una gran capacidad para discernir dónde están los límites, dijo Kim con absoluta seguridad. El tiempo que pasó con Luna le enseñó que estaba muy lejos de ser considerada loca o demente. Sigo sin entender qué está pensando, dijo Hermione, poco convencida. Kim se puso de pie, lo que provocó que las dos chicas también se levantaran. Bueno, estoy segura de que ustedes dos entenderían la perspectiva de la otra con todo el tiempo que pasarían juntas en el nuevo grupo de estudio. Ahora, chicas, les pido disculpas porque no podemos hablar más, pero tengo trabajo que hacer. Ah, ya entiendo, dijo Ivy, entonces por favor, envíenos los nombres. Sí, los tendrás en tus manos a primera hora de la mañana. Mientras los dos se marchaban, Kim pronunció sus últimas palabras. Tengo muchas ganas de participar en este grupo de estudio. A nosotras también, dijo Ivy, sonriendo antes de levantarla y despedirse con la mano. Adiós. Kim también levantó la mano, confundido, y saludó lentamente. ¿Adiós? Afuera, a Ivy sintió que se le subía el calor a la cara, y la mirada de Hermione clavada en su espalda no ayudaba. Adiós. Dijo Hermione. Simplemente se me escapó. Una vez dentro, Kim bajó la mano, su sonrisa se fue desvaneciendo poco a poco, y se dio la vuelta, caminando hacia su escritorio. Ahora, adentrémonos en la mente confusa de ese bicho raro, Stewart Grag. Una vena le palpitaba en la cabeza. Si eso no funciona, desenterraré su tumba y la saquearé. Fin del video.